Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de catálisis enzimática, recordando un poco lo que hemos platicado en el mundo de la catálisis. Pueden ser clasificados los sistemas de estudio en tres grandes grupos: catálisis homogénea, catálisis heterogénea y catálisis enzimática. Los dos primeros rubros tienen que ver con la forma en la que se encuentran físicamente hablando los reactantes y el catalizador. Si se encuentran en la misma fase es catálisis homogénea, si se encuentran en fases distintas es catálisis heterogénea. Y particularmente hablando, la catálisis enzimática se encuentra caracterizada cuando el catalizador, es decir, la especie que va a promover la rapidez de la reacción, es una enzima. Las enzimas son macromoléculas que normalmente catalizan reacciones en organismos vivos. Una de sus particularidades es que estas son moléculas de alto peso molecular. Por ejemplo, pueden tener valores entre 6.000 y 600.000 gramos sobre mol. Y bueno, pues esto los hace que tengan una estructura bastante grande, una forma en la que podemos visualizar este tipo de enzimas. Aquí está en la figura 1, en donde se muestra que las enzimas se encuentran conformadas por proteínas. Estas proteínas, pues bueno, se encuentran así enroscadas, aquí parecen como serpentinas, y que estas enzimas tengan estos pliegues hace que tengan una función particular. Cuando las enzimas pierden su funcionalidad, muchas de ellas lo que hacen es que se desdoblan. Entonces, cuando ustedes se encuentran en algún artículo de catálisis enzimática, si están interesados en este tema, a lo mejor el objeto de estudio es ver cuándo estas enzimas comienzan a desdoblarse, porque el desdoblamiento de las enzimas conlleva a que pierden su funcionalidad. ¿Okay? Estas enzimas se encuentran, como ya mencioné, conformadas por diferentes proteínas que tienen una característica principal, que es tener una acción específica sobre un sustrato. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a hablar de enzima como catalizador, y el sustrato, pues, es el agente, el reactante o el reactivo, pues, que vamos a analizar. Entonces, el ejemplo que está aquí en la figura 1 corresponde a la alfa-globina, que se encuentra en la hemoglobina. Y entonces, pues, este es un tipo de enzima, ¿no? Que podemos tener. Hay muchas enzimas que podríamos utilizar. En el laboratorio de equilibrio y cinética, allá la enzima que se ocupa es la catalasa. Igual, si ustedes tienen interés sobre buscar efectos causados por la catalasa, podrían buscarlo. Si se acuerdan, allá en ese caso se estaba analizando la descomposición del peróxido de hidrógeno, en donde se forma agua y oxígeno. Y entonces, la catalasa también está dentro pues de nuestro organismo. ¿Ustedes alguna vez se han cortado y han puesto peróxido, pues que es el agua oxigenada, han puesto peróxido sobre su herida? Sí, yo sí. Sí. ¿Sí? Nos recomiendan hacer eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ustedes agregan el peróxido arriba en su piel? ¿Qué comienzan a notar en la superficie? Burbujea. Como efervescencia, ¿no? Como que esa imagen me da a mí. Ajá, exactamente, como que empieza a burbujear. Pues bueno, lo que estamos poniendo es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada en otras palabras, y básicamente lo que estamos haciendo al agregar esto es que la catalasa realmente lo que hace es que acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno, y lo que comienza a formarse es oxígeno, que es justo lo que en la práctica número 10, que ya les dejé el video por allá en alguna ocasión, ese es el objetivo, ir midiendo cuánto oxígeno se va formando a través de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes agregan el peróxido sobre la piel, lo que ocurre es que se forma, bueno, se descompone el peróxido, se forma el oxígeno, y entonces esta es una forma en la que nosotros podemos, pues, limpiar nuestras heridas. Pero lo que está ocurriendo ahí es que el peróxido reacciona con la catalasa que tenemos, y entonces ocurre esa reacción de forma rápida, y por eso, como ahorita lo mencionaron, parece que está como efervesciendo, y es rápido, ¿no? Se nota un burbujeo rápido.
Sí, 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 bueno, los que lo han hecho, ¿sí notaron eso? Sí. 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 Ok, si no lo han hecho, pues, bueno, no digo que se lastimen para comprobarlo, pero si en algún momento ustedes tienen alguna herida, pónganse agua oxigenada y van a ver esto que estamos comentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las enzimas tienen una interacción con el sustrato y en la figura 2 podemos ver en esta figura podemos ver la interacción de la enzima que puede tener. En este caso, aquí se está hablando de que es posible que una enzima tenga afinidad con dos sustratos, ¿ok? Aquí los sustratos están como A y B y la enzima es C. Entonces, la enzima es esta parte que está como azul y los sustratos son A y B. Lo que es deseable es que las enzimas solamente tengan afinidad para un sustrato en específico para que la catálisis sea específica. Cuando en la catálisis enzimática es muy común que oigamos el término específico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enzima solamente puede tener afinidad con un sustrato, ¿no? Pero puede pasar que haya mecanismos más complejos en donde una misma enzima pueda tener afinidad con dos sustratos, como es en el caso de aquí, que es posible de que se absorba A, por ejemplo, ¿no? Si partimos de aquí, puede ser que se absorba A, o también puede ser que B se absorba aquí, y pues puede pasar que ambos, ¿no? Pueden pasar estas dos cosas. Pero a veces que ocurra que un sustrato diferente al que nosotros queremos analizar ocupe uno de los sitios de la enzima, significa que está imposibilitando que el otro sustrato que sí nos interesa, pues realmente tenga la evolución deseada, es decir, que formen los productos que estamos esperando. Entonces, a veces a estos mecanismos se les conoce como mecanismos de competencia, dependiendo del caso, ¿no? Si queremos que las dos se absorban, pues no hay competencia. Pero si solo, por ejemplo, quisiéramos que A fuera el sustrato que prioritariamente tuviera una, ¿cómo decirlo? Una afinidad con la enzima, pues entonces que B también la tenga, pues nos causa un problema, porque B comienza a ocupar sitios que A debería de ocupar para que entonces nosotros formemos el producto que queremos, y entonces pues comienza una competencia. Entonces, es común en la naturaleza que a veces, pues, los sustratos, hay moléculas que se parecen bastante en los organismos y entonces, pues, pueden competir por los sitios. Y entonces, esto trae, pues, un decremento en la rapidez. Digamos que cuando ocurre esta interacción entre la enzima y el sustrato, lo que se forma es algo que se conoce como complejo enzima-sustrato. Entonces, el complejo enzima sustrato lo vamos a denotar con las letras S mayúscula. Aquí, el complejo S, que digamos que es la especie que marca la interacción entre nuestro catalizador y nuestro sustrato. Entonces, aquí hay bueno, aquí hay varias situaciones, ¿no? El que se forme este complejo enzima-sustrato será específico para cada sustrato y para cada enzima. Entonces, si hay dos sustratos que pueden competir por los mismos sitios, pues entonces se va a formar un complejo enzima-sustrato para cada uno de ellos. Entonces, pues el caso de estudio comienza a complicarse. Nosotros, como estamos comenzando a platicar sobre esto, vamos a ver un mecanismo en donde pues solamente hay un sustrato y solamente hay una enzima, ¿ok? Pero sí les debo dejar en claro que es más común de lo que deseáramos que exista la competencia. Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo, ¿no? Que si hay dos moléculas tienen estructuras similares, por ejemplo, aquí el cianuro, yo encontré que el cianuro puede bloquear a la enzima citocromo oxidasa de una célula. Y entonces, desde este punto de vista, que el cianuro entre en nuestro cuerpo es benéfico. No. No, No, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos cianuro, este cianuro va a bloquear a esta enzima citocromo oxidasa cuando interactúen entre ellos, o sea, la enzima va a ser el catalizador y el sustrato en este caso será el cianuro. Cuando se forme este complejo enzima-sustrato, lo que va a suceder es que va a causar situaciones adversas en nuestra salud. Entonces, o sea, no es conveniente, ¿no? Que tengamos moléculas que se parezcan y que puedan tener afinidad con la enzima porque pueden causar problemas y pueden, pues dañar, ¿no? A las células o pueden dañar algún órgano en particular y entonces, pues tenemos varias complicaciones.
Pero bueno, aquí vamos a comenzar a platicar sobre este mecanismo que es el más utilizado, el más simple. De hecho, si ustedes van a la literatura, allá hay mecanismos que pueden tener entre 2 o 3 sustratos e incluso manejar una combinación de reacciones un poco más compleja como una red, como un mecanismo en red que se pone más interesante. Pero bueno, aquí el objetivo es que nosotros entendamos cómo funciona, ¿no? La parte más simple. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es una reacción en donde el sustrato se va a convertir en un producto. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque al final el catalizador, o sea, la enzima, pues no debe de verse alterada, no debe de verse modificada en su cantidad, porque pues el catalizador no debe de consumirse. Entonces, el sustrato forma al producto deseado. Esa es la reacción global y para esta reacción el mecanismo que se ha propuesto es el siguiente, que dice que son 2 etapas que ocurren de manera consecutiva, en donde en la primera etapa la enzima y el sustrato entran en contacto para formar al complejo enzima-sustrato, que es el que estábamos hablando, y posteriormente este complejo enzima-sustrato se descompone para dar pie a la formación del producto de interés P y a la regeneración de la enzima. Entonces aquí en esta segunda etapa se regenera la enzima, dando a entender pues que la enzima es el catalizador y además este mecanismo tiene la siguiente particularidad. Únicamente la primera reacción se considera como una reacción reversible, mientras que el segundo paso se considera como un paso directo. No hay, es un paso directo y también es irreversible. Digamos, el siguiente mecanismo más complejo que podríamos tener sería asumir que este paso también es reversible y este también se encuentra reportado en la literatura y la ecuación que se obtiene pues está por allá, pero van a ver que el simple hecho de nosotros colocar 2 reacciones, una reversible y una directa, una irreversible, ya conlleva un análisis de la ecuación que pues no es tan sencillo. ¿Ok? Entonces voy a escribir las 3 reacciones que tenemos en el mecanismo. Como ustedes siempre hemos estado trabajando, los mecanismos los podemos escribir como conjuntos de reacciones individuales, en donde pues yo separo, ¿no? Lo separo de esta red que podemos tener, y en este caso pues son 3. ¿Sí las identifican las 3? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, la primera, la enzima y el sustrato forman al complejo enzima-sustrato con una constante de rapidez que vamos a anotar como K1. La segunda reacción pues es la reacción opuesta, donde el complejo enzima-sustrato puede regresar a la formación de la enzima y del sustrato. La constante que vamos a tener en este caso pues será K1' porque es la reacción opuesta a la primera. Y también hay la posibilidad de que el complejo enzima-sustrato, en vez de formar la enzima y el sustrato, pues entonces forme al producto que nosotros estamos esperando. Entonces, el producto va a ser P y entonces en este caso se descompone para formar a la regeneración de la enzima y a la formación del producto. La rapidez con la que va a ocurrir esto va a estar dictaminado por la constante de rapidez K2 y entonces aquí tenemos 3 constantes de rapidez de reacción que vamos a estar analizando a lo largo de este documento. ¿Okay? Una de las consideraciones más importantes de esto, pues tiene que ver con la cantidad que nosotros colocamos de un catalizador. Si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de que el catalizador es una especie que sí que se agrega al sistema, pero tiene una característica que se agrega en cantidades pequeñas. ¿Ok? Esta consideración queda aquí en esto en donde dice que la cantidad de la concentración de la enzima es mucho menor que la concentración del sustrato. Entonces ahí queda claro que el catalizador, de nueva cuenta aquí, pues es una especie que se encuentra en cantidades pequeñas. ¿Ok? Bajo esta consideración es muy común que el sistema de catálisis enzimático sea estudiado a partir del método de aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, en la catálisis homogénea que revisamos, allá el método que se ocupa es el método de etapa determinante y en la catálisis enzimática el que tenemos que tener presente es el método de aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Y esto toma sentido porque lo que nosotros estamos evaluando es la formación de un complejo entre la enzima y el sustrato y este complejo pues es una especie intermediaria. Si ustedes lo notaron en el mecanismo, pues este complejo se forma a través de la interacción de la enzima y el sustrato, pero debe de después descomponerse para formar al producto deseado.
Entonces, podemos aplicar la consideración de que su concentración como función del tiempo tiene que ser igual con cero, porque así como se forma, debe de entonces reaccionar para formar al producto, el producto P y a la regeneración de la enzima. ¿Ok? ¿En eso estamos más o menos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, la reacción global que analizamos es sustrato que va hacia productos. El rol de cada especie en este está sencillo. Bueno, realmente solo hay 4 especies. Pues el reactante es el sustrato. El producto, pues, es la especie que notamos como P y que aparece en la segunda reacción. La especie intermediaria es el complejo de la enzima y del sustrato. Y el catalizador es la enzima. ¿Ok? Entonces, básicamente en este método de la aproximación del estado estacionario, a quien le ponemos mucha atención es a la especie intermediaria, ¿no? Ahora, en estos problemas, normalmente en la catálisis enzimática, lo que se busca es determinar la rapidez con la que se forma el producto P. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar en la ecuación de rapidez para la formación del producto P. Y si el producto P se forma, entonces yo puedo escribir esta tasa de cambio de concentración de P con respecto del tiempo, cantidad positiva y normalizada con el coeficiente 1, porque allá tiene 1 en la reacción donde aparece P. ¿Se acuerdan? Es la última de las 3 reacciones. Entonces el producto P se forma en esta reacción 3 y entonces se forma a partir la ley de rapidez que nosotros tendríamos que escribir sería K2 por la concentración del complejo enzima sustrato. Entonces lo voy a escribir acá. La formación de este producto P es constante K2 por concentración de complejo enzima sustrato. De nueva cuenta, aquí hay que recordar que en las ecuaciones de rapidez la concentración de especies intermediarias no puede quedar expresada, por tanto, esta concentración debemos de ponerla en función de términos que sí puedan ser medibles. En términos de concentración de reactante sería lo deseable, del catalizador podría ser, e incluso en algunos casos podría aparecer la concentración del producto, en pocos casos, pero puede pasar eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a buscar la manera de poner esta concentración en función de lo que sí sabemos y para ello vamos a hacer primero un balance de la enzima. ¿Ok? La enzima es esta especie que puede estar libre. Libre es cuando no tiene contacto con ningún sustrato o puede estar formando el complejo enzima-sustrato, que es lo que dictaminaría que hay una interacción, ¿no?, entre el sustrato y el catalizador. Entonces, pues solamente hay dos posibilidades. O está formando al complejo o está libre. No hay más. Entonces, toda la cantidad que yo ponga de la enzima o del catalizador, pues va a estar o ocupada con interacción con el sustrato o se va a encontrar libre. ¿Ok? De aquí voy a despejar la cantidad libre, porque más adelante la voy a utilizar y entonces me va a quedar que de acuerdo al balance la enzima que no va a estar siendo utilizada para formar el complejo enzima-sustrato, pues va a ser igual a lo que yo ponga inicialmente de la enzima menos lo que sí se formó del complejo respectivo. ¿Ok? Entonces esta ecuación 2 la tengo que recordar. Ahora vamos a escribir en el paso siguiente, y ahora sí esto ya es como lo que hemos venido trabajando siempre en el método de aproximación del estado estacionario, es escribir la formación de las especies intermediarias. En este caso solo hay una especie intermediaria, entonces solamente voy a escribir la formación para el complejo enzima-sustrato como función del tiempo, y entonces para eso pues sí tengo que mirar el mecanismo. Ok, entonces voy a hacer esto un poco más pequeño. Y entonces acá está, ¿no? A ver, entonces, el complejo enzima sustrato, ¿en cuántas reacciones aparece? En ¿En las cuántas? tres. En 2, ¿no? ¿En 2 o en 3? No, en ¿Cuántas 3. ven? En tres. En 3. En 3, ¿no? En la primera está como producto, en la segunda es un reactante y en la tercera es un reactante. ¿Ok? Entonces, si yo escribo la formación del complejo enzima-sustrato, tiene que tener 3 términos, forzosamente. Dado que yo estoy escribiendo formación, los términos que estén del lado derecho que tengan signo positivo harán alusión a que se está formando y los términos que tienen valor negativo estarán haciendo alusión a que en esa reacción está haciendo el rol opuesto, es decir, se está consumiendo. ¿Ok? Dado que en la primera reacción se está formando, entonces yo tengo que anteponer un signo positivo.
Entonces escribo positivo y voy a escribir que la ley de rapidez para la formación del complejo enzima-sustrato en la reacción 1, pues es K1 por la concentración de las dos especies que están reaccionando. En este caso, la enzima y el sustrato. Y ahí quedó. Ahora, en los siguientes dos términos, pues tienen que comenzar con un signo negativo, dado que en ambos se está descomponiendo. En el primero, en el paso 2, se está descomponiendo para regresar hacia la enzima y el sustrato, y en el paso 3, para formar al producto y regenerar a la enzima. Entonces, en ambos voy a colocar un signo negativo, por eso están aquí estos dos signos negativos ya en los términos. Y entonces la ley de rapidez para cada uno de estos, pues tiene que ser la constante asociado por la concentración del complejo enzima-sustrato, porque es el único reactante en ambas reacciones. Entonces me va a quedar en el primer caso menos K1' por la concentración del complejo, y en el segundo me va a quedar menos K2 por la concentración del complejo. Y, importantísimo, igualar con 0, porque esto es lo que nos estaría diciendo, que estamos considerando que su concentración como función del tiempo, o su variación de la concentración como función del tiempo es 0. ¿No? Su variación de la concentración, de nueva cuenta, esto no está diciendo que la concentración es 0 de la enzima de sustrato, sino que la variación. Así como se forma, se consume. ¿Ok? Bueno, entonces voy a factorizar a la concentración de la enzima sustrato, porque es lo que quiero despejar, ¿no? Al final lo que yo quiero es sustituir esa concentración. Entonces, permítanme, antes de eso voy a sustituir la ecuación que obtuve en el número 2. Aquí la voy a sustituir aquí, en el primer término, en donde tenemos la concentración de la enzima libre, dado que es más conveniente dejar todo ya en términos del complejo enzima-sustrato para poderlo factorizar. Entonces ahí lo voy a sustituir. La sustitución de eso pues va a conllevar a que me va a quedar K1 por la concentración de sustrato, y luego va a quedar multiplicando por la diferencia de la enzima inicial menos la concentración del complejo enzima-sustrato. Si yo de aquí factorizo a la concentración de la enzima sustrato y la despejo, voy a obtener la expresión número 4, en donde en la expresión número 4 queda que va a quedar el producto K1 por la concentración de enzima por sustrato, que ese término es este. Si ustedes lo miran, cuando abrimos el paréntesis, esta K1 pues va a multiplicar a este término, y este va a multiplicar también a este otro término. Entonces, el primer término, K1 por la concentración de sustrato por la concentración inicial de enzima, pues es el que está en el numerador, es el resultado inicial a ver, déjenme quitar el círculo, creo que, bueno, cuando yo multiplico así, y el primer término que aparece en el numerador, pues es K1 por la concentración de sustrato por la concentración de enzima inicial, y los otros tres términos me van a quedar negativos. Entonces, cuando factorice la concentración del complejo enzima-sustrato, lo paso del lado derecho y entonces ya queda todo positivo, y luego de ahí despejo la concentración de enzima-sustrato, y entonces va a pasar al denominador pues lo que estaba acompañando, ¿no? La concentración enzima-sustrato, que va a quedar K1 por la concentración del sustrato más K1' más K2. ¿Ok? Entonces, esta expresión número 4 es bien importante porque nos está dando el valor de la concentración de este complejo entre la enzima y el sustrato, pero fíjense, está en función de cosas que yo conozco. ¿Ok? Está en función de la concentración de la enzima y está en función de la concentración del sustrato. Y pues el sustrato, al ser el reactante, pues yo puedo saber cuánto se colocó. ¿Ok? O cómo va evolucionando, ¿no? También el sustrato puede ir cambiando su concentración, y entonces pues yo puedo saber cuánto se está formando el complejo de la enzima sustrato. Ahora, ¿queda claro cómo se obtuvo la ecuación 4? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces yo esta concentración de enzima sustrato, ¿dónde la voy a sustituir? La voy a sustituir en la ecuación número 1, aquí. ¿Ok? Entonces, pues mi ecuación de rapidez pues simplemente es K2 por la concentración de enzima sustrato, pues quiere decir que entonces esta expresión número 4 solo la voy a multiplicar por K2, que está aquí. Entonces solamente ahí agregué que K2 está involucrado también en el numerador, y eso porque en la ecuación de rapidez estaba, ¿no? Estaba K2 por la concentración del complejo enzima sustrato, y vamos a hacer la consideración que, pues bueno, en el inicio el sustrato, pues es un sustrato
una concentración inicial de sustrato. Y pues que toma sentido porque es lo que yo coloco, ¿no? Si en el inicio, ¿no? En el caso que estábamos hablando, pues es cuánto coloco yo, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno sobre mi herida. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que el sustrato en ese caso es el peróxido de hidrógeno? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Lo puede repetir, profe? Perdón. O sea, como que sí lo entendí, pero Sí, que vamos a hacerla aquí que, bueno, que la concentración de sustrato en el inicio pues tiene que ser lo que yo coloqué, ¿no? Y el sustrato, en el caso que estábamos platicando del peróxido de hidrógeno que colocamos sobre las heridas, el peróxido de hidrógeno es el sustrato, ¿no? ah, ok, sí, de acuerdo, profe. De acuerdo, ¿no? Y la enzima es la catalasa que está, pues, en nuestro organismo, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando estudian también la catálisis enzimática, obviamente son sistemas controlados, donde, pues, tú tienes pues conocimiento, ¿no? De cuánto estás colocando tanto el catalizador como el sustrato. Ahora, es bien importante que notemos lo siguiente. Las constantes de rapidez de reacción no tienen el mismo orden, ¿ok? Dado que todas las reacciones que escribimos en los mecanismos, aquí hay que recordar que son reacciones elementales, pues todas deben de seguir la molecularidad correspondiente. Entonces, la constante K1, pues debe de tener unidades para un segundo orden, puesto que en ese caso hay dos especies que están reaccionando, mientras que en el caso de la K1' y de la K2, pues deben de tener un primer orden, dado que solamente el complejo enzima-sustrato es el único reactante. Por ello, sus unidades son diferentes y hay que considerarlo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí lo notan acá en el mecanismo? ¿Sí? No, quién sabe. ¿No? Bueno, sí siguen No, ahí, yo no, ¿verdad? profe, muy bien. ¿Sí? Ok. Sí, sí, No, sí. lo decía que yo no, no Ah, que usted no. lo veo. Ajá. En la K1, ¿está de acuerdo que cuántos reactantes hay aquí? Dos. Entonces, ¿qué orden deberíamos de tener si es igual a la molecularidad? Porque es una reacción elemental. Ah, ok, de orden dos. Orden 2. Y la reacción 2 y la reacción 3, ¿cuántos reactantes tiene? Uno. Uno en cada uno. Entonces, ¿qué molecularidad tiene y por tanto qué orden debería de ser? Uno. Uno, ¿no? Es unimolecular y por lo tanto nos toca un orden 1. Pero importante, ¿no? Las unidades, porque pues acá nos están sumando de manera directa, si se dan cuenta, ¿no? La K1 está acompañada por la concentración de sustrato. Y entonces uno podría pensar que las constantes deberían de tener el mismo orden, pero la realidad es que el mecanismo muestra que no es así. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, quien estuvo analizando esta ecuación, pues fue alguien bueno, fue alguien que ahora dejó su nombre para la ecuación que ocupamos para la catálisis heterogénea, que fue Michaelis Menten, y él reacomodó la expresión anterior, la ecuación que tenemos acá, la reacomodó y lo que hizo fue dividir entre K1 por la concentración de este. Es como si hubiera dividido entonces si hubiéramos tenido extremos por extremos, ¿están de acuerdo que si esto quedó en el numerador, esto debería de quedar más abajo? Debería de quedar aquí dividiendo en el denominador. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen extremos por extremos, lo que queda hasta abajo, al final de la historia, queda en el numerador? Entonces, como Sí, si fuéramos para atrás, sí, profe. Ah, sí, ok. ¿sí? Ajá. Entonces lo que hace pues es, bueno, dividir entre K1 concentración del sustrato y entonces aquí por eso queda la concentración de sustrato y aquí queda el dividiendo aquí la K1, ¿ok? Entonces fíjense, cuando lo pasa dividiendo, entonces lo voy a quitar de aquí, yo quito K1 y quito la concentración, entonces los voy a poner acá abajo, ¿ok? ¿Qué pasa con el primer término? K1 por la concentración de sustrato entre K1 por la concentración de sustrato. ¿Cuánto da esto? Da uno. Da 1, ¿ok? Y luego en el segundo término está K1 más K2, puedo poner lo que está dividiendo en K1 y multiplicando por 1 entre la concentración del sustrato, ¿ok? Eso es lo que está escrito acá, ¿ok? Por eso aparece el 1, porque está dividiendo términos iguales, y luego queda K1' más K2 entre K1 multiplicado por el inverso de la concentración del sustrato. ¿Ya ven cómo pasamos de aquí a acá?
Sí, profe. ¿Sí lo ven? Ok, Profe, yo tengo una duda. dígame. Se supone que lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer del otro. ¿Por qué la rapidez de productos no también la dividimos entre cada uno por la concentración de S? Es que por eso les digo que realmente no fue como dividirlo. Es como si tuviéramos, imagínense que tuviéramos esta expresión y hiciéramos extremos por extremos y medios por medios. Está de acuerdo que el de acá arriba lo dividiríamos entre uno, el numerador. Y entonces si yo multiplico este por este, me daría la expresión que tenía antes, ¿no? Entonces lo que hice fue como irme para atrás, como ir al revés de lo que normalmente hacemos. Normalmente tenemos como cocientes y hacemos extremos por extremos y medios por medios. Pero yo ya tenía la expresión final. Entonces ahora que hice me fui para atrás. Y entonces lo que tengo en el numerador lo puse en el denominador. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Va, Profesor, gracias. es como si esto, bueno, más bien estamos dividiendo entre un 1, ¿no? Sería 1 entre K1, bueno, en la parte de arriba sería 1 entre K1 por la concentración inicial del sustrato entre 1 sobre K1 por la concentración inicial del sustrato, que es lo que está haciendo ahí, y del otro lado, al hacer eso, pues nos va a quedar 1, por eso no afecta del lado izquierdo, ¿no? Por eso no afecta del lado izquierdo. A ver, Ajá. cuando ustedes tienen algo así, ¿qué hacen? Pues A por D y B por C. Bueno. Ujú. Ajá, ¿no? Y entonces yo podría, entonces, imaginen, ahora lo que nosotros tenemos es al revés, ¿no? Nosotros tenemos A por D entre B por C. Sería equivalente que yo escriba, por ejemplo, A, que sería lo que yo voy a dividir. Yo podría escribirlo así. ¿Podría escribirlo así? Si hago extremos por extremos y medios por medios, llego a la misma expresión. ¿Están de Sí. acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice, bueno, bueno, yo no lo hice, lo hizo Michaelis Menten. Lo que él hizo fue decir, bueno, K1 por la concentración del sustrato está en el numerador, pues yo puedo expresarlo como si se estuviera dividiendo en el denominador. Y entonces lo pasó, en vez de tenerlo acá multiplicando en el numerador, aquí en vez de tenerlo multiplicando, lo pone acá abajo. Pero se dan cuenta que es exactamente lo mismo, o sea, esta expresión y esta expresión, estas tres son equivalentes. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe, sí, sí ¿Sí? lo vemos. Y quien nos preguntó, no me acuerdo, es que no miré quién me preguntó, más o menos ya le queda claro, Sí, profe, ya, todo bien. ¿sí? Y por eso del lado de la rapidez no hacemos nada, ¿no? Porque más bien es como un reacomodo entre el cociente, pues, que tenemos del lado derecho, ¿sí? Bueno, ¿puedo continuar? Sí, profe. Sí. Vale, bueno. Ok, entonces, bueno, pero ¿para qué él hizo eso? Bueno, a él lo que se le ocurrió es tener una forma en la que las tres constantes que participan en el mecanismo se encuentren relacionadas entre sí. Entonces, él al hacer eso, tiene aquí el conjunto de las tres constantes, K1' más K2 entre K1. K1' y K2, si nosotros vamos al mecanismo, son las constantes que sirven para establecer cuánto se está convirtiendo el complejo enzima sustrato. K1 para saber si se está regresando al sustrato y K2 es para saber si va al producto. ¿Ok? Pero en ambos casos, las constantes que están en el numerador de este cociente que yo puse en círculo rojo, están hablando de la descomposición del complejo enzima sustrato. Mientras que K1, que es el que está en el denominador de lo que yo puse en el círculo rojo, K1 está hablando de cuánto se está formando del complejo. Entonces, la constante de Michaelis lo que está relacionando es cuánto se está descomponiendo con respecto a cuánto se está formando del complejo. ¿Sí lo ven? ¿Sí visualizan aquí que está contabilizando esto? ¿Cuánto se consume entre cuánto se forma? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, como vio que podía tener una relación de constantes, pues se inmortalizó en ella y entonces a esta relación de constantes la llamó constante de Michaelis-Menten y la denotó como K mayúscula subíndice M. Entonces la expresión de arriba se simplifica y simplemente aquí queda la constante Km.
¿Ok? Pues esta constante Km es un conjunto de constantes que hemos venido platicando a lo largo de todo el curso, ¿no? Que es posible englobar constantes y generar una nueva constante, y esta constante pues es el conjunto de otras. En este caso, el conjunto de constantes son las tres constantes que tiene el mecanismo. Las dos del numerador indican cuánto se descompuso y la del denominador indica cuánto se formó. Entonces, la constante de Michaelis sí nos va a decir algo. Particularmente hablando, establece la afinidad. ¿Ok? La afinidad del sustrato y la enzima. ¿Por qué? Porque si se forma el complejo enzima-sustrato, ¿estarán de acuerdo que entonces estará hablando que hay afinidad? ¿No? Porque si no hay afinidad, entonces no se va a formar mucho complejo enzima-sustrato. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Entonces, esta constante es una medida de eso, pero tiene digamos, una medida inversamente proporcional, ¿no? En particular, sí habla de la afinidad, esto es importante, la constante de Michaelis habla de la afinidad entre la enzima y el sustrato. Si se tienen valores de constante de Michaelis altos, lo que indica es que hay una baja afinidad. ¿Por qué hay una baja afinidad si hay valores altos? ¿Qué puede hacer que este cociente sea alto? Pues Si que la los de cons- arriba sean altos, Ok, o también el de abajo sea chiquito. el de abajo sea chiquito. Cualquiera de los dos efectos, ¿qué estaría diciendo? Si los de arriba son altos, ¿qué le pasa al complejo enzima sustrato? Se descompone. Se descompone mucho más de lo que se está formando, ¿no? O sea, como que no hay una relación, o sea, buena, ¿no? Pero realmente, y si cada uno es muy chiquita, ¿qué pasa? Que se forma muy poquito. Que se forma muy poquito. Entonces, por eso la afinidad va al revés. Si yo tengo constantes de Michaelis altas, quiere decir que la afinidad entre mi enzima y mi sustrato es muy mala, ¿no? Porque la constante K1 es muy pequeña. Y entonces al hacer K1 muy pequeña hace que el cociente se haga muy grande. ¿Ok? Por el contrario, si tenemos una constante de Michaelis pequeña, entonces nosotros vamos a hablar que hay alta afinidad. Entonces lo que nosotros buscamos es tener constantes de Michaelis pequeñas para entonces establecer que haya alta afinidad. ¿Por qué va a salir que es alta afinidad con constantes Michaelis pequeñas? Pues porque si K1 es grande, porque quiere decir que está formando mucho el complejo enzima sustrato, el cociente de estas tres constantes, bueno, de esta suma de constantes entre K1 se va a hacer pequeño. ¿Ok? Entonces, para que eso lo tengamos en la cabeza, cuando ustedes vayan a la revisión de los artículos, es muy probable que la constante de Michaelis sea uno de los parámetros cinéticos que se evalúen. Entonces, será muy importante que ustedes puedan pues manejar, ¿no? El concepto de qué estamos esperando, ¿no? Si valores altos o pequeños, ¿no? En este caso, constante de Michaelis debe ser lo más pequeña posible. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué se hace, no? ¿Qué es lo que se estudia? Lo que probablemente van a encontrar en artículos de catálisis heterogénea, muy probablemente lo que van a encontrar son gráficos como los de la figura 3. El gráfico 3A lo que muestra es la rapidez de formación del producto con respecto de la concentración del sustrato. Entonces, para hacer este gráfico, lo que hicieron fueron probar diferentes cantidades de sustrato. Es decir, en el caso que estábamos analizando, poner diferentes cantidades de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos irlo aumentando. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo el curso es que si nosotros aumentamos la concentración, la rapidez aumenta. ¿Están de acuerdo que eso lo miramos en la primera parte del curso cuando vimos el efecto de la concentración? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en la catálisis enzimática va a ocurrir lo mismo. Si nosotros vamos aumentando la concentración del sustrato, vamos a ir pasando de valores de rapidez, por ejemplo, si aquí ocupamos una concentración baja, pues tenemos una rapidez de este punto. Si nosotros seguimos aumentando, la rapidez aumenta. Y entonces uno puede pensar de que, pues si yo ocupo una concentración mayor, sigue aumentando, y ocupo otra y dices, pues todavía aumentó. Y uno podría ir con la idea de que este aumento va a ser lineal, ¿no? Y que no va a tener un fin. Pero realmente, ¿de qué depende que se forme el producto? Depende de que la enzima y el sustrato reaccionen. Pero la enzima se encuentra en baja cantidad. Es decir, es como si fuera un reactivo limitante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo muchísimo sustrato, que es la otra especie, pues tiene que llegar un momento en el que completamente yo sature los sitios con el sustrato, pero no todo el sustrato que yo pongo va a entrar en contacto con la enzima.
¿Están de acuerdo en eso? Y que va a quedar mucho sustrato que ya no va a reaccionar, aunque yo siga poniendo y poniendo. ¿Sí pueden visualizar eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seguir aumentando la concentración y va a llegar un momento en el que yo la aumento y digo, híjole, la rapidez no aumentó. Y yo puedo entonces poner otro punto y decir, híjole, aquí tampoco aumentó, pero si estoy poniendo más sustrato, ¿por qué la rapidez no aumenta? Bueno, porque has ocupado completamente todos los sitios activos que tiene el catalizador y completamente todos están ocupados ya con el sustrato y desde la concentración que, por ejemplo, aquí estamos, tú ya estabas cubriendo absolutamente todos. Entonces, aunque tú pongas más sustrato en el sistema, pues no puedes formar más producto que lo que la interacción con el sitio de las enzimas, que además son cantidades finitas, o sea, las enzimas tienen sitios que pues están definidos. Es como los asientos del metro, ¿no? No porque entren más personas en el metro significa que van a aparecer más asientos, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que en ese ejemplo el sustrato somos las personas y la enzima pues es el vagón y tiene sus sitios que son los asientos, ¿ok? Y los asientos son 100. ¿No? Entonces, si yo meto 15 personas, pues se ocupan, ¿no? Si yo meto 30, pues todavía, ¿no? Si meto 50, cuando meto 100, ya la saturé. Ahora, meto 200 personas, ¿más personas se van a poder sentar? ¿Verdad que no? No, Entonces, en ese momento, cuando ya se encuentra completamente saturada la enzima, pues alcanzamos la rapidez máxima de formación. Esa rapidez máxima de formación en este gráfico de rapidez contra concentración de sustrato se encuentra denotado por una asíntota. Esto va creciendo y tiene una forma de una exponencial, pero alcanza una asíntota y esta asíntota pues es una cantidad constante. A esta cantidad se le conoce como la rapidez máxima de formación y es un punto característico que se desea encontrar en las enzimas, es decir, cuál es la ocupación total de los sitios activos de la enzima cuando entra en contacto con el sustrato. Esta cantidad se determina a partir de, pues así gráficamente como ahorita lo estoy colocando, entonces se busca donde ya la rapidez permanece constante, ya es independiente de la concentración de sustrato, y a eso se le conoce como la rapidez máxima. Ahora, particularmente hablando, la constante de Michaelis entra, digamos, tiene una relación y ustedes en la tarea, en la serie, van a demostrarme matemáticamente hablando que se obtiene esto, que cuando tenemos la rapidez máxima entre 2, la coordenada en X va a ser el valor de la constante de Michaelis. Eso quiere decir, o sea, que si gráficamente yo lo puse aquí, la constante de Michaelis debe tener unidades de molaridad. ¿Ok? Entonces aquí ya está el tip, ¿no? ¿Qué unidades tiene la constante de Michaelis? Y entonces, pues, cuando yo veo el gráfico y me dicen, no, pues aquí la rapidez máxima de formación fueron a lo mejor 30 molar entre segundo, yo sé que si divido ese número entre 2, lo busco en la curva, o sea, busco el valor aquí, luego choco con la curva y bajo hacia la X, ese valor de X me va a corresponder al valor de la constante de Michaelis. Matemáticamente hablando hay una explicación y les digo que ustedes en la tarea me lo van a mostrar. ¿Ok? Bien importante establecer que en este experimento, en el A, lo que se mantiene constante es la concentración de la enzima. ¿Ok? Aquí lo que se mueve simplemente es la concentración del sustrato, entonces aquí la concentración de la enzima es constante, a un valor de concentración de enzima constante. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos el valor de la rapidez máxima y ese es un punto. Ahora, el gráfico B lo que hace es la recopilación de varios gráficos del tipo A. ¿Ok? Imaginen que ustedes este gráfico A lo hicieron con una concentración, no sé, constante, y aquí le voy a poner a lo mejor 1 molar. ¿No? Ahora imaginen que repetimos el mismo conjunto de experimentos, porque aquí cada puntito fue un experimento, entonces 1, 2, 3, 4, 6 experimentos con una concentración de enzima constante de 1 molar, y entonces yo tengo el valor de la rapidez máxima, ¿no? Acá está. Si yo cambio la concentración de la enzima a 2 molar, ¿ustedes qué esperarían que pasara? ¿Que pudiera obtener valores de rapidez más altos o más bajos? ¿Qué esperarían ustedes si yo la muevo al doble? Y ¿Más repito los altos? experimentos aquí. Más altos, ¿por qué? Porque tengo más enzima para que se una con el sustrato. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo si pongo 2 molar, voy a obtener una curva similar a esta, pero que va a tener valores en el eje Y más altos,
Pero de igual forma, si yo ahora con la enzima a 2 molar hago experimentos variando la concentración del sustrato, la forma va a ser la misma. Puntualmente los valores van a estar localizados más arriba, pero la forma de esta exponencial creciente que alcanza una asíntota va a volver a ocurrir porque va a llegar un momento en el que de nueva cuenta todos los sitios de la enzima van a estar ocupados. Obviamente estos sitios van a estar ocupados con mayor cantidad de sustrato, pero que se va a volver a ver esta asíntota, se va a volver a ver. Entonces, imaginen que cuánta chamba entonces tendríamos que hacer para encontrar ahora la concentración, la rapidez de formación de P máxima ahora con la concentración de otra enzima, pues tendría que repetir al menos, por ejemplo, aquí yo puse 6 puntitos. Entonces tendría que hacer ahora 6 experimentos con la concentración de 2 molar para saber cuál es su valor de rapidez máxima. Y si ahora yo cambio la concentración de la enzima a 0.5, pues otros 6 experimentos. El chiste es que cada vez que yo tengo un valor de concentración de enzima, lo que a mí digamos, me ayudaría es hacer un barrido de concentración de sustratos, irlo variando, mantener constante esta y encontrar la rapidez máxima. Luego ahora, proponer otra concentración de enzima y de nueva cuenta variar la concentración de sustrato, ir viendo cómo va cambiando, encontrar el punto donde ya permanece constante la rapidez máxima y entonces con eso yo voy a tener información para cada concentración de enzima. Ahora, el gráfico B se construye únicamente con la consideración de en qué punto se alcanzó la rapidez máxima de formación. Si ustedes se fijan en el gráfico B, lo que está graficado es rapidez de formación máxima contra concentración de enzima. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el puntito rojo que está aquí correspondería al valor de rapidez máxima que está aquí en este gráfico, ¿no? Entonces, aquí sería RP máxima del gráfico A, ¿no? De la figura A. Le voy a poner figura A. ¿Ok? Y el valor aquí de la concentración de la enzima, entonces debería ser, por ejemplo, yo me inventé ahí que era 1 molar, ¿no? Entonces aquí 1 molar. Fíjense cómo solamente con los datos del máximo y de la concentración puse un puntito. Pero para poner este puntito, ¿cuántos experimentos tuve que hacer? Tuve que hacer 6. ¿Están de acuerdo? Y solo puse un puntito en la gráfica B. ¿Sí lo miran? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijimos? Si yo aumentaba la concentración al doble de la enzima, que por ejemplo podría ser este puntito verde, en donde ahora este sería 2 molar, yo voy a tener que volver a hacer mis 6 experimentos, encontrar el punto en el que la rapidez ya queda constante, y entonces voy a encontrar la rapidez máxima para ese caso, ¿no? Para el caso de 2 molar. ¿Ok? Y también dijimos que podríamos hacerlo con una concentración de una enzima de 0.5. Aquí estaría 0.5 molar. ¿Ok? Pero para poner cada puntito, porque hay alguien que ve la gráfica B y que no entiende lo que está pasando, pues dice, qué fácil, ¿no? Mira, en la gráfica B solo hicieron 4 experimentos. ¿Están de acuerdo que en la gráfica B para construirla no hice 4 experimentos? Hice al menos 6 experimentos para poner cada puntito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuánta chamba hay en ese gráfico B? O sea, para hacer el gráfico B tienes que hacer 6 veces el gráfico A o Sí, cómo. no 6 veces el gráfico A. Para cada concentración de enzima tener 6 experimentos. Bueno, yo aquí puse 6 porque son mis 6 puntitos que están aquí. Podrían ser 10, podrían ser 8, no lo sé. ¿Cuál es el objetivo de hacer muchos experimentos? Realmente encontrar donde la rapidez es constante, ¿no? ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso? Sí. Y entonces, con el valor que yo encuentro cuando la rapidez es constante, grafico esta como la Y y mi X va a ser la concentración de la enzima y pongo este puntito. Pero fíjese cómo de este gráfico solamente utilicé este valor y este valor y pongo este puntito. Pero no significa que para obtener este puntito solo hice un experimento. Tuve que hacer un barrido de concentración en el cual me demoró bastantes experimentos, pero solamente me quedé con la condición máxima. ¿Ok? Si yo varío la concentración de la enzima, ahora le pongo el doble, otra vez vuelvo a hacer mis 6, 7, 8, 10 experimentos que necesite y vuelvo a localizar dónde se encuentra que la rapidez es constante y ese valor de rapidez constante con el par que ahora sería concentración de enzima 2 molar, pues ahora yo coloco este puntito verde. O sea, el B es como el resumen del A, ¿no? Exactamente. Más que el resumen es la condición máxima de formación. ¿Sí lo ve?
Ujú, sí. Entonces, pues, que el gráfico B, pues, tiene un montón de, pues, tiene mucha información, ¿no? Porque no es solo un caso así que sea un puntito y ya, ¿no? Entonces, dice Donet, ¿el puntito amarillo puede ser punto 25? Puede ser, Donet, ahí le puedes poner el número que tú gustes. Yo le puse punto 5, ¿no? La verdad es que no tiene escala esa gráfica. Ah, ¿qué quieres hablar? ¿Qué pasó? Ah, es que, bueno, yo decía es, punto 25 porque si vemos el puntito rojo que es de 1 y luego vemos el 2, bueno, el verde que es de 2, están a la misma distancia, por así decirlo, ¿no? Pues Entonces, no lo que... sé si esa fue es que esa no fue mi intención cuando hice la gráfica, pero bueno, le pongo punto Ah, ya, 25. ya. O sea, no, mi intención en eso fue solo ponerlo ahí donde, donde Ah, pude. ya. Ok, Es no, que no, no. lo que veía yo es que, o sea, era una tendencia proporcional. Entonces yo dije, con 2 puntos ya podemos trazar la recta y sacar todas las demás concentraciones, pero no es así entonces. Pues sí, sí tiene que ser lineal, pero obviamente tú con una línea recta con 2 puntos estarías bien. No, Bueno, le pongo o sea, punto 25. Tienes razón en lo que está separado, tienes razón. O sea, debí de haber platicado que era un valor menor que punto 5. Dije punto 5 por decir un valor menor, pero tienes razón, Donet. Punto 25 queda mejor, pero sí te debo decir que los puntos los coloqué de manera sin buscar ninguna proporción cuando hice la gráfica, ¿vale? ya, ok, sí, creí que era proporcional la magnitud. Ok, gracias. Mm, O sea, bueno, punto 5 sí debería estar aquí, ¿no? En el medio, como dices. Y aquí punto 76. O sea, sí entiendo lo que me quieres decir. Ya, bueno, corrijo, me desdigo. El puntito naranja podría ser un experimento realizado con concentración de enzima de, por ejemplo, 0.25 molar, ¿no? Y entonces, para obtener el puntito naranja, yo debería de hacer un barrido de concentración de sustrato, irla aumentando y localizar dónde va a estar la rapidez máxima de formación. Y luego con ese valor de rapidez máxima de formación, entonces coloco la coordenada Y aquí y la coordenada X pues sería la concentración de la enzima, que sería 0.25 como Donet nos platica, y podría quedar así. Pero lo que quiero dejar en claro es que el gráfico B, alguien que no conoce sobre la catálisis enzimática, podría pensar que la persona que lo está mostrando solo hizo 4 experimentos. Lo que les quiero decir es que eso no es cierto. Para poner cada puntito, esa persona tuvo que hacer varios experimentos para encontrar el punto en el que la rapidez permanece constante y eso se logra modificando la concentración del sustrato de manera sistemática. Para cada punto. ¿Sí me explico en eso ahora? Sí, Ok, bueno. Ok, entonces, bueno, todo eso viene acá explicado. Dice, por ejemplo, lo de la última gráfica aquí dice, ¿no? Bueno, a ver, lo de en rojo, porque también es importante. Dice, al punto máximo de la gráfica de la 3A, se le conoce como la máxima rapidez alcanzada para el experimento cuando toda la enzima se encuentra formando el complejo enzima-sustrato, ¿no? Por eso es tan importante ese valor, porque no va a aumentar aunque pongamos más sustrato. Ahora, fíjense, lo que está en azul dice, con los valores máximos de rapidez obtenidos a diferentes concentraciones de sustrato, se construye la figura 3B, ¿ok? Entonces, esto de la rapidez máxima como concentración de sustrato es la figura 3A. Para cada figura que hagamos de esta vamos a tener un punto en la figura 3B, ¿ok? Entonces, de cierta manera, cuando nosotros vamos avanzando, la curva de la figura 3A puede ser considerada cuando la concentración del sustrato aumenta al infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación, con la ecuación número 6? ¿Están de acuerdo que si yo aumento la concentración en la figura 3A, yo le sigo aumentando la concentración de sustrato, ¿va a pasar algo con la rapidez? O sea, si yo le pongo en vez de ahora, le pongo 10 molar, 100 molar, no sé, voy subiendo los valores. ¿Están de acuerdo que la rapidez máxima ya no va a cambiar su valor? ¿Va a quedar aquí en la asíntota? Sí, profe, ya no cambió. Ya no Bueno, cambia. ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí pongo y digo que la concentración del sustrato va hacia el infinito? O sea, que no importa cuánto yo ponga, este inverso, ¿qué le pasa?
Es Uno muy entre un número muy pequeño, ¿no? ¿Están de acuerdo? Uno entre un número muy grande da un número muy pequeño. ¿Ok? Y 1 más un número pequeño, ¿qué valor va a tener? 1. 1. Entonces, por eso es que se hace la aproximación en la ecuación número 7. Cuando la concentración del sustrato tiende al infinito, o sea, es decir, me voy a ir a una condición extrema en donde yo no importa cuánto ponga del sustrato, entonces el denominador se va a hacer pequeño y simplemente me va a quedar 1 más un número pequeño y entonces me va a quedar realmente K2 por la concentración de la enzima. Entonces, una forma rápida de calcular la rapidez máxima es con esta ecuación número 7, pero esta ecuación número 7 es una reducción de la ecuación número 6, considerando que si la concentración de sustrato sigue aumentando, la enzima no le van a aparecer nuevos sitios, porque yo siga poniendo más sustrato. Entonces, este término se va a hacer muy pequeño, va a ser despreciable con respecto al 1, y entonces yo puedo decir que la condición para que la rapidez máxima de formación ocurra está dictaminada por el producto K2 por la concentración inicial de la enzima. ¿Ok? Particularmente hablando, a la constante K2, dependiendo de la literatura, se le puede conocer como número de recambio o constante catalítica. ¿Ok? A veces, en vez de decir K2, le ponen Kcat. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a algún artículo y dice Kcat, lo que se está refiriendo es a la constante K2, que si ustedes recuerdan en el mecanismo, esta constante K2 es la que está asociada con la formación del producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Sale? Y lo que les digo, el otro punto de la figura 3A es cuando la concentración del sustrato es igual a la constante de Michaelis, que es cuando se tiene la mitad de la rapidez de formación de A. ¿Y qué harían para obtener esta expresión que está aquí? Que la rapidez máxima es igual a la constante de Michaelis. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Dividir esto entre 2, ¿no? La rapidez máxima entre 2. Pero de ambos lados de la ecuación, ¿no? Ajá, pero de aquí mismo puede salir esta simplificación. Bueno, pues les doy el tip. Con esta ecuación podemos llegar a esta expresión que está acá. Y les digo, esto es parte de la serie. Va a venir un problema, un problema dedicado a que ustedes demuestren que cuando la rapidez máxima es 2, entre 2, es igual a Km. Pero fíjense, el producto K2 por la concentración de la enzima, ¿a quién es igual? La rapidez máxima. Entonces, aquí ¿a quién me convendría poner en vez de poner a estos dos? A ese término de rapidez máxima. A rapidez máxima, ¿ok? Bueno, ya les di mucho tip por allá. Bueno, ahora, de la ecuación número 6, después de que vino Michael Mentel a analizarla, vinieron otros dos investigadores que se llamaban Limweaver y Burke, y estos dos lo que hicieron fue linealizar la ecuación 6, que fue la propuesta por Michael Mentel. ¿Ok? Lo que se les ocurrió a ellos para linealizarla fue tomar el inverso de la ecuación número 6. ¿Ok? Y aquí sí, pues, tomó el inverso de ambos lados. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué le quedó? 1 entre RP. ¿Ok? El inverso. Ahora, esta parte cuando le tomó el inverso, ¿qué sucedió? Que quedó esto en el numerador y este producto quedó en el denominador. Entonces, el primer término quedaría 1 entre K2 por la concentración de la enzima. Aquí está. Y luego, el segundo término quedaría Km por el inverso de la concentración del sustrato y luego de esto dividido entre K2 por la concentración de la enzima. Reacomodando esto quedaría así, Km entre K2 por la concentración de la enzima y multiplicado por el inverso de la concentración del sustrato. ¿Ok? ¿Sí notan cómo salió estos dos términos? ¿Sí fue claro cómo lo platiqué? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, la voy a reordenar, la voy a poner en el término, este término que está aquí lo voy a poner primero, porque básicamente la variable independiente de nuestros experimentos es la concentración inicial del sustrato. El sustrato, como acordamos, pues es el agua oxigenada en nuestro caso que estábamos hablando. Entonces yo puedo decir cuánto sustrato pongo, ¿no?
Entonces, la variable independiente de la figura 3A, que fue la que nosotros también allá estábamos obteniendo, pues era el sustrato. Entonces, esta va a ser nuestra X y esta va a ser nuestra Y. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, se movió esto. Esta va a ser la X y esta va a ser la Y. ¿Ok? Entonces, para que me quede la forma de Y es igual a mx más b, este término lo voy a poner antes que este del inverso y entonces me queda de esta forma. Ahora, aplicando la consideración que tenemos de la ecuación número 7, que el producto K2, que es la constante catalítica o número de recambio multiplicado por la concentración de la enzima, eso es igual a la rapidez máxima de formación. Entonces, en el primer término que está aquí, en vez de poner este y en vez de poner aquí este producto, en ambos voy a escribir rapidez máxima de formación. La rapidez máxima de formación es una cantidad constante. ¿Están de acuerdo en eso? Para cada concentración yo voy a tener una rapidez máxima. ¿Sí están de acuerdo? Para cada concentración de enzima. Que es lo que dice aquí, ¿no? Para cada concentración de enzima, tú vas a tener una rapidez máxima. ¿Sí lo ven? Bueno. Entonces, pues es una cantidad constante y por eso es que va a quedar involucrada con la pendiente y con la ordenada al origen del modelo lineal. Entonces, si el inverso de la concentración del sustrato es la variable independiente y la variable independiente es el inverso de la rapidez de formación, entonces la pendiente es lo que queda aquí en el medio. La pendiente va a ser igual al cociente de la constante de Michaelis entre la rapidez máxima de formación. Ambas, tanto la constante de Michaelis como la rapidez máxima de formación, son constantes. Y de la ordenada al origen, de ahí podemos tomar la rapidez de formación máxima porque es el inverso. ¿Ok? Ambas son constantes. Entonces, eso quiere decir que si yo grafico digamos, esta forma lineal, entonces yo voy a obtener una línea recta de pendiente positiva, en donde la pendiente va a ser Km entre la rapidez máxima de formación, la ordenada al origen va a ser el inverso de la rapidez máxima. Ah, bueno, me faltó decir, cuando yo grafico 1 entre Rp contra 1 entre la concentración de sustrato, que básicamente es lo que yo escribí aquí, cuando puse el modelo lineal. 1 entre la concentración de sustrato, entre 1 entre Rp. Ahí están las dos. Y entonces ya tengo mi ordenada al origen y ya tengo mi pendiente. Y hay otro punto particular. Cuando la línea recta interseca con el eje X, lo que nosotros podemos tener es el valor de menos 1 entre la constante de Michaelis. ¿Ok? Este punto, bueno, obviamente no podemos tener concentraciones negativas acá, pero es un punto en el que ustedes también podrían extrapolar y conocer el valor de la constante de Michaelis solamente matemáticamente hablando. Este segmento de aquí a acá, pues no lo van a obtener experimentalmente hablando para que no me regañen en ese aspecto, pero digamos, esta extrapolación que yo haría acá me podría permitir conocer el valor de la constante de Michaelis y con ese calcular la rapidez máxima con la pendiente, o con la ordenada al origen yo calculo la rapidez máxima y con la pendiente calculo la constante de Michaelis. ¿Qué quiero decir? Que con dos de estas tres cantidades ustedes pueden obtener las dos constantes que estamos buscando, la constante de Michaelis y la rapidez máxima de formación. Basta con la pendiente y la ordenada al origen, basta con esas dos. Pero si ustedes quieren ir acá, pueden intersecar el eje X y entonces conocen la constante de Michaelis y con la pendiente conocen la rapidez máxima y ya no tomarían en cuenta a la ordenada al origen. Pero pues también podrían hacerlo con la ordenada al origen y con la pendiente calcular la constante de Michaelis. El punto es tener opciones. Pueden hacerlo y ese punto es característico. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos más o menos entendiendo qué vamos a hacer. ¿Cuándo yo voy a ocupar este método gráfico? Cuando tenga varios puntos, ¿no? Cuando yo tenga varios puntos en los que me estén diciendo que para cada concentración de sustrato, ¿cuál es la rapidez que estamos teniendo? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí siguen conectados? Sí, de acuerdo. Ah, ok. Sí, no es que les digo que me pasó en termo que me quedé hablando como 10 minutos y mi Zoom se bloqueó. Entonces, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Bueno, ahora, hay otra forma en la que se puede representar linealmente la ecuación de Michaelis-Menten, y esta fue propuesta por E.D. Hofty,
Y bueno, de ahí depende también qué libro ustedes tomen. En la mayor parte bueno, en las 2, 3 fuentes que consulté, la mayoría le dicen así, Edie Hofty, pero encontré en otra que aquí le dan también crédito a otros 2 autores e incluso también así. ¿Ok? Entonces aquí depende, ¿no? Qué es lo que ustedes localicen. Entonces, a partir de la ecuación 9, déjenme traer la ecuación 9 para acá. A ver, déjenme, para que entendamos cómo se obtuvo esta. Espérenme tantito. Déjenme mirar la ecuación 9 y la vamos a poner acá para entender que sería otra forma lineal. Al final de la historia con que ustedes ocupen uno, la más ocupada es la de Lin-Weber-Burke. Esa es la más ocupada, pero pues ahora vamos a traer esta ecuación. Lo voy a poner aquí. Y entonces lo que ellos idearon fue que... Ay, perdón, se pasmó. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que ellos idearon fue factorizar el término del inverso de la rapidez máxima, que si ustedes se fijan, ese término de inverso de rapidez máxima está localizado tanto en la pendiente como en la ordenada al origen. Entonces, lo que hicieron, la factorizaron y entonces queda dentro del paréntesis el cociente de la constante de Michaelis entre la concentración del sustrato inicial más 1. ¿Ok? Ahí están, ahí entendimos todos. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ahora, si ustedes pues resuelven hacen la fracción, bueno, toman como un denominador, aquí quedaría la concentración de sustrato en el denominador y en el numerador quedaría la constante de Michaelis más la concentración de sustrato inicial, ¿ok? Que sería lo que tenemos aquí. Esto es equivalente a esto. Y luego lo que hicieron fue pasar multiplicando esta rapidez máxima, la pasaron multiplicando al lado izquierdo, acá, y entonces quedó el cociente. Rapidez máxima entre RP es igual a la constante de Michaelis más la concentración de sustrato entre concentración de sustrato. Y luego, lo que de ahí despejaron a la rapidez máxima, y entonces la rapidez máxima, que está aquí dividiendo, la pasaron multiplicando al lado derecho y entonces quedó que la rapidez máxima de formación del producto P es igual a la constante de Michaelis entre la concentración de sustrato por la rapidez de formación de P más la rapidez de formación de P. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? ¿Quién sabe? ¿Sí entendieron por qué quedó RP al final? Sí, pues se divide la concentración del sustrato entre concentración del sustrato, ¿no? Y cada uno y ya se multiplica por RP. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces, finalmente, ahora lo que vamos a hacer, y es que aquí viene un reacomodo, a la que despejan es a esta, a la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a despejar esta y aquí queda RP. Y luego entonces queda que este término que está en el medio pasa del otro lado como negativo y queda menos la constante de Michaelis por RP entre la concentración del sustrato inicial más RP máximo. ¿Sí notaron esto? Que esta pasa como negativo. Este término todo pasa negativo del otro lado. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces nuestra variable independiente en este caso es un conjunto de 2. Sería la rapidez de formación de P dividido entre la concentración del sustrato inicial. Y nuestra variable dependiente sería la rapidez de formación de P. Fíjense cómo la rapidez de formación de P está tanto en X como en Y, pero este método lo que hace es que de forma directa de la pendiente nosotros tengamos a la menos constante de Michaelis, de forma directa, o sea, no hay que hacer un recálculo como en el de Lim-Weber-Burke, y de la ordenada al origen de B directamente es el valor de la rapidez de formación máxima. Entonces, este método, aunque bueno, ahorita pareció como que lo reacomodé y así hice varias cosas, realmente cuando yo hago la linealización de esto o meto los datos, obtengo una línea recta de pendiente positiva y entonces, creo que de este no tengo, no, de este no hice gráfica, tengo una línea recta y entonces
no, perdón, la línea recta de este es negativa, perdón, me corrijo. El resultado de esta línea recta va a ser negativa porque la pendiente, dado que es menos la constante de Michaelis, entonces la pendiente por sí misma tiene que tener un valor negativo para que cuando yo calcule el valor de la constante de Michaelis me quede un valor positivo. La constante de Michaelis no puede tener valores negativos, siempre tiene que ser positivo porque es el conjunto de las otras constantes. Entonces, siempre va a tener este valor positivo y de la ordenada al origen yo obtendría directamente la rapidez de formación máxima. ¿Cuál es el problema de digamos, de este método? Es que si ustedes tienen problemas para determinar el valor de la rapidez, le pegas tanto a la variable independiente como a la dependiente. ¿Okay? Este es el problema que tiene esta digamos, forma en la que está expresada la linealización. Pero bueno, si ustedes pueden medir la rapidez bien, no hay ningún problema, entonces pues va a resultar todo correctamente. De hecho, en la tarea lo que les pido es que lo calculen por los dos métodos para que ustedes se den cuenta, pues que da exactamente lo mismo, pero digamos que ya en un punto, si yo tengo problemas en medir la rapidez, tal vez yo debería de ocupar la forma para linealizar la de Lim-Weber-Burke, pero bueno, también está esta otra opción, ¿ok? Entonces, las ecuaciones que tienen que ir al ecuacionario son la ecuación 10, la de Eadie-Hofstee, la otra que tiene que ir es la 9, que es la forma lineal de Lim-Weber-Burke, esa es la que recomiendo que vaya, y la de la rapidez máxima, la 7, y la 6. ¿Ok? Esas son las 4 ecuaciones que les recomiendo que tengamos para la catálisis enzimática. Y finalmente, cuando ustedes vayan a los artículos, va a ser muy común que aparezca un cociente entre la constante catalítica, que es la K2, y la constante de Michaelis. ¿Ok? Este cociente que está escrito aquí, con KCAT entre KM, es K2 entre KM, entonces sería otra forma de escribirlo, se le conoce como cociente de especificidad. ¿Ok? El cociente de especificidad lo que va a establecer es cuál es el mejor conjunto o sistema que tenemos para una enzima y para un sustrato. ¿Ok? Por una parte, aquí hay que acordarnos que la constante de Michaelis nos habla de afinidad. Esta habla de afinidad entre la enzima y el sustrato. Perdón, afinidad. Afinidad enzima-sustrato. La constante KCAT, que es la constante K2, habla de la formación del producto, porque si se acuerdan, esta constante K2 es la tercera reacción del mecanismo. ¿Ok? Y habla sobre el cociente de especificidad. Bueno, entonces vamos a analizar rápidamente dos casos. Aquí está. Dos enzimas, tenemos la enzima la catalasa y la fumarasa. Entonces, el sistema que tenemos para el primer caso es la catalasa con peróxido de hidrógeno. En un segundo caso tenemos la fumarasa más fumarato o malato, ¿no? Entonces aquí la fumarasa tiene dos opciones, ¿no? Que esté con el fumarato como sustrato o que esté con el malato, ¿ok? De acuerdo con los números de la constante de Michaelis, ¿cuál de estos tres sistemas tiene la mayor afinidad? Déjenme a ver. Fumarasa y malato. ¿Y fumarato? ¿Es que es 10 a la menos 6 o a la menos 8? Déjeme hacerlo más grande. Es menos 6. A ver, ahora ya se ve mejor. ¿Se ve mejor? Entonces, a ver. Catalasa con, aquí le voy a poner más. Y más sin las flechas. Nada más, así más. Ok. Catalasa más peróxido, ¿es el que tiene mayor afinidad o el que tiene menor? Menor, ¿no? Menor. Menor. Ok, entonces, ¿cuál es el sistema que tiene la mayor afinidad de entre los tres? El fumarasa y el malato. Fumarasa y malato, ¿no? Entonces, le vamos a poner la palomita, ¿no? En términos de afinidad, la fumarasa y el fumarato es la que tiene el mayor, porque recordemos que la constante de Michaelis tiene que tener el menor valor posible, ¿ok? Entonces, ahí parecería que fumarasa y fumarato está bien, ¿no?
Ahora, en términos de formación de producto, ¿qué quisiéramos? ¿Que la constante Kcat fuera grande o fuera pequeña? Que sea grande. Que sea grande. En términos de eso, ¿cuál de estos tres tiene la mayor constante asociada a la mayor formación del producto? La de catalasa y peróxido. Catalasa y peróxido. ¿Ok? Fíjense cómo entonces aquí ya entramos en un problema, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de ellos realmente es el mejor sistema? ¿No? Ahí tengo la duda, ¿no? Porque por una parte, en términos de afinidad, la catalasa y el peróxido, híjole, no, como que no está muy bien, pero si uno mira la constante catalítica, pues pareciera ser que forma bastante el producto, ¿no? Entonces, es ahí donde entra digamos, la acción de tener el cociente de especificidad. El cociente de especificidad lo que nos va a relacionar es cuánto, pues nos va a relacionar Kcat entre Km, entonces nos va a relacionar Kcat es la formación del producto y la Km es la afinidad, ¿ok? Entonces, queremos los mayores valores de la constante de catalítica, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos que Kcat sea lo más grande posible. ¿Sí estamos de acuerdo en eso todos? ¿Sí? Sí. Kcat queremos que vaya para arriba. ¿Y qué queremos a la constante de Michaelis? Que Que sea para abajo. pequeña. Que vaya para abajo, ¿no? Queremos que tenga el menor valor posible. Ok. Entonces, cuando yo tengo estos dos criterios, ¿qué valores yo quiero para el cociente de especificidad? ¿Que sean grandes o que sean pequeños? Que sean grandes. Que sean grandes. Si se fijan, las dos constantes van para el mismo lado, ¿no? Si yo hago que la Kcat sea alta, el cociente de especificidad se va a valores mayores. Si yo quiero que la constante Michaelis sea más pequeña, entonces también crece el cociente de especificidad. Entonces, no importa cuál de los dos estemos viendo, que Kcat aumente o que la constante Michaelis sea menor, van a beneficiar ambos al cociente de especificidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero al final de la historia es tener el mayor valor para este cociente. En términos de cociente, ¿quién es el mejor par enzima sustrato que tenemos en esta tabla? El de La fumarasa, fumarato. Fumarasa, fumarato. Estamos todos de acuerdo que este es el más apto, aunque en formación de producto no es el que tiene como lo mejor. Incluso si ustedes comparan fumarasa malato, le gana, ¿no? Le gana en la formación del producto, ¿no? Este es 8 por 10 al cuadrado y este es 9 por 10 al cuadrado. O sea, el de fumarasa, fumarato es el que tiene la peor formación del producto, ¿no? Pero tiene la mayor afinidad. Y eso en términos del cociente de especificidad también es considerado y entonces la conclusión en este caso sería que la fumarasa, fumarato tiene las mejores condiciones para la reacción de estudio. ¿Ok? Más o menos ahí entendimos esto. Es como compensar dos factores. ¿Sí? Y eso es lo que debe de venir acá. Entonces, el mejor desempeño catalítico, pues lo tiene el de fumarasa, fumarato. Ese es el mejor. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o aquí podemos pararle? Que tengan poca afinidad, pero mucha formación de producto. O sea, sí que querría decir que lo poco que se une se transforma a producto y Ujú. que tenga mucha afinidad, pero poca formación de producto. Queremos decir que se queda como enzima sustrato y no se libera el producto, o cuál sería la interpretación. Exactamente lo que dijiste, Don. Exactamente. Ah, Entonces, no, gracias. no basta con que se unan, sino, o sea, porque se pueden unir muchos, como tú dijiste, pero si no se transforman a producto, entonces no de nada sirve que sean tan afines, ¿no? Y entonces el otro caso, por ejemplo, catalasa y peróxido, que aunque pareciera ser que son pocos afines, pero lo poco que interactúan el enzima y el sustrato, sí forman al producto deseado, que sería el caso de catalasa peróxido de hidrógeno, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? Pero sí, como lo platicaste, está bien, Donet. ok, gracias. Perfecto. Bueno, ¿algo más o acá le paramos? Bueno,
Pues muchas gracias por su atención. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.